buenas noches. Amada congregación, Iglesia Cristiana Filadelfia, palabra de salvación, tengan todos una maravillosa noche, bendecidos en el amor del Señor. Bienvenidos a todos los familiares, amigos que se unen a nosotros en esta hora para compartir un espacio de adoración, de exaltación a nuestro Señor y Dios y para recibir de su palabra. Les invito, amados hermanos, a que tomemos la palabra del Señor y vamos a abrir en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 11. Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 11. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. El título dice: Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén y amén. Amados hermanos, esta palabra que estamos meditando en esta noche nos invita a no desmayar, amados hermanos. Primero, en la primera parte, nos invita a que seamos persistentes, a que seamos resistentes, a que perseveremos en la doctrina, en la palabra del Señor, en su obediencia, porque realmente nadie ha soportado los rigores y el peso del pecado tanto como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, y Él nunca desmayó. Amén. Él resistió hasta con su última gota que derramó en la cruz del Calvario, que derramó de su sangre por nosotros. Y creo que a ningún ser humano, digamos, después de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, le ha tocado padecer tal digamos, carga o tal peso que Él llevó por todos nosotros, pero Él, siendo humano, resistió, o sea, con todo y lo que significa ser una persona humana de dolor, de sufrimiento, que Él resistió,
Asimismo, Él es ejemplo para nosotros, para que no nos desviemos de pronto por cualquier dificultad, por cualquier tentación, por cualquier situación que se presenta ante nuestra vida, porque debemos resistir siendo nuestro ejemplo el Señor Jesucristo. Amén. Y por otra parte, también nos habla de la disciplina. Amén. Nos habla que cuando somos hijos de Dios, el Señor nos disciplina como padre a su hijo a quien ama. Porque si un padre o una madre aman a su hijo, seguramente le disciplinan cada vez que sea necesario. ¿Por qué? Porque queremos que esa personita o ese hijo esté en rectitud. Amén. Y dice la palabra, si nuestros padres nos disciplinaban o nos disciplinan y los veneramos por eso, ¿cuánto más debemos venerar y estar en reverencia delante de nuestro Señor, quien realmente cuando nos disciplina, pues nos disciplina para algo muy provechoso, ¿cierto? Que es que Él quiere que seamos herederos del reino de los cielos, juntamente con Él. Amén. Entonces, amados hermanos, la invitación en esta hora es a no desmayar, a seguir en rectitud, a poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo cada vez que de pronto estemos atravesando una prueba, una dificultad, una necesidad, y no desanimarnos porque estamos atravesando por ella, sino todo lo contrario, que sea antes una forma de asirnos más de la mano de nuestro Señor, para que cuando nos saque en victoria, como dice la palabra, dice que después de la disciplina, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. ¿Cuántas veces no escuchamos palabras como: yo le agradezco a mi padre y a mi madre porque en su momento me corrigieron? A veces uno escucha esas palabras, porque si yo no me hubieran corregido, seguramente yo estaría así, en un camino que no es bueno. Amén. Mas sin embargo, y dice la palabra, justamente que así es la disciplina del Señor. Después de la disciplina, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Amado Señor, Padre Celestial, venimos delante de ti en esta hora. Señor, con un corazón nuevamente lleno de gozo, Señor, lleno de alegría, porque nuevamente, Señor, tú nos permites darnos esta cita contigo en esta hora, Señor, porque tú nos das un día más de vida, porque, Señor, seguramente hemos hecho algunas labores de nuestra vida diaria, de trabajo, de estudio, bueno, muchas labores, Señor, y tú nos das, Señor, este espacio, amado Rey, para que podamos, Señor, acercarnos a ti, Señor, y descansar en tu presencia, Señor. Recibir, Padre amado, ánimo, recibir, Señor, fortaleza, recibir amor, recibir tu misericordia y tu bondad en este momento a través de la alabanza, de la adoración. Así que, Señor, te damos gloria, te damos honra, Señor, porque solamente tú, Señor, eres el que representa nuestra paz, nuestra tranquilidad, amado Dios, nuestro gozo día a día. A ti damos gloria, Señor, a ti damos todo honor, solamente a ti te pertenece la alabanza, Señor, porque toda rodilla, Señor, un día se doblará ante tu presencia y reconocerá que tú eres el Señor de todo y de todos, amado Dios. Así lo creemos en esta hora, oh Rey amado, y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea apoderándose de este momento, de este lugar, que tú seas, Señor, y estés presente en los hogares de las personas que comienzan a conectarse a este espacio, Señor, que tu amor, tu misericordia, tu presencia nos visite en esta hora, visite todos los hogares de los hermanos que están con nosotros, porque, Señor, sabemos que sin ti, Señor, nuestra vida y nuestras familias, Señor, no prosperarían, no tendrían un sentido, un propósito, amado Dios. Así que te pedimos, Señor, que entres, Señor, en nuestra casa, Señor, entres en nuestras vidas, Señor, y nos confrontes, nos ayudes, Señor. Si en algo te hemos fallado, ayúdanos a corregirlo, oh Rey del cielo.
Y te pedimos, Señor, que tú mires nuestros corazones, Señor. Mire, Señor, nuestras peticiones, amado Rey, con amor, con misericordia, con bondad. Y sea, Señor, tú en tu voluntad, Señor, respondiendo, Señor, ese clamor, esas peticiones, Señor, que tu pueblo en esta hora trae ante tu presencia, oh Rey amado. Amado Señor, en esta hora que nos disponemos a alabar y glorificar tu santo nombre, te pedimos que tú elimines y quites todo lo que impida que nuestra alabanza llegue a ti, Señor, porque de verdad es un momento en el que anhelamos estar en comunión contigo, Señor. Anhelamos hacer de esta adoración, Señor, una alabanza y una exhortación y un loor que queremos elevar a ti en espíritu y en verdad, amado Dios. Prepara, Señor, el ambiente espiritual, amado Rey, para que estos cantos, estas oraciones, amado Dios, lleguen a tu santa y divina presencia. Inclina tu oído, Señor, hacia este lugar y hacia los hogares, Señor, que en esta hora, Padre Santo, elevan una alabanza, una adoración a tu santo y precioso nombre. Gracias, Señor, te damos por este momento. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea todo el poder, toda alabanza. Amén y amén. Oh sí, Señor eterno y glorioso, para ti sea toda la gloria, Señor. Para ti, oh Dios, sea toda la adoración y la alabanza. Tú que reinas, tú que vives por siempre y para siempre, Señor. Qué bueno, amado Dios, es nuevamente como congregación, como iglesia, Dios mío, reunirnos, unirnos en el Espíritu, Dios mío, y saber que tú estás en medio de nosotros, en los hogares, Señor, en las vidas, y podemos honrarte y glorificarte, Señor, y darte honor y darte gloria, y suplicar tu bendición de amor y de misericordia, tu salvación, tu mano de sanidad, de poder sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, amado Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Recibe, Señor, toda la gloria y el honor. Recibe, Señor, toda la adoración porque tú eres Dios. Recibe la alabanza porque tus maravillas son grandes, Dios mío. Porque tu bendición, Padre, para aquellos que anhelan, Señor, estar en tu presencia. Amado Señor, es grande y poderosa, Dios del cielo. Aquí estamos nuevamente en esta noche. Honramos y glorificamos tu nombre y te bendecimos y pedimos tu bendición, Dios mío. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, oh Dios. Recibe todo el honor y llénanos para que podamos llenar el trono de la gloria. Para que podamos, Señor, en una oración cantada decirte que tú eres el Señor, que tú eres el Rey y que en ti, Señor, está toda nuestra vida, Padre. Precioso eres, Señor. Eterno es tu nombre. En ti confío.
Confía mi corazón en ti, reposa mi alma y mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma y mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Dile en ti al Señor. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma y mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando. Díselo al Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé, díselo al Señor, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Oh sí, Señor, aleluya. Recibe, Señor, todo el honor y toda la gloria. Recibe toda la adoración, Señor. Tú eres el Rey de gloria. Tú eres el Señor Dios Todopoderoso, amado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Dios de todas las naciones, de todo lo que hay y existe. La gloria es toda tuya, Señor.
y el honor te pertenece solo a ti. Y aquí venimos, Señor, con un corazón humilde, sincero, lleno de gratitud y de gozo, para adorarte, para exaltarte. Te adoramos porque eres el Dios soberano del cielo y de la tierra, Señor. Bendito sea tu nombre. Alabado seas, Señor. Eres el Rey, eres el Santo, el Eterno. Eres el Dios supremo y poderoso. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de adorarte, de buscar tu rostro, Señor. Llénanos de tu presencia. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura, eres incomparable en tu majestad. Díselo de nuevo. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura,
Gloria a tu nombre, Señor. Así es, Padre amado. Oh Señor Dios Todopoderoso, no hay otro Dios, no hay otro Señor. Tú eres el Rey de gloria, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el Dios de poder, de gloria y de misericordia por todas las edades, por todos los siglos de los siglos, porque eres desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor. Bendito seas. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria. Escúchanos allí en el trono de la gracia, Señor. Y que nuestros cánticos y oraciones suban como olor fragante delante de ti. Ese es el anhelo de nuestro corazón, Señor. También queremos alabarte, Señor, claro que sí. Te adoramos porque eres el Dios eterno. Te alabamos porque eres el Señor Dios de gloria, que haces maravillas, milagros, proezas. Llénanos con tu poder, danos de tu gracia, oh Señor, para vivir de victoria en victoria todos los días de nuestra vida. Bueno eres tú, Señor, claro que sí. La gloria es toda tuya y por eso cantamos alabando y bendiciendo, exaltando tu santo y precioso nombre, Señor. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, dile adiós al temor, pues seguro en él está. Él prometió nunca dejarte ni abandonarte, que no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerlo, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir. Y es su amor, nunca termina, su favor siempre me dará. Bueno es Dios, es un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Puedo no entender lo que tú planeas para mí,
es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Gloria a tu nombre, sí, Señor. Santo y precioso es tu nombre. Gloria a ti, Señor. Gracias. Gracias, amado Dios, por llenarnos de tu presencia, por poder, Señor, en este espacio adorar, glorificar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias por tanto amor, amado Padre Celestial. Por eso te honramos, te bendecimos, te glorificamos. Porque, Señor, no queremos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Por eso te pedimos, Señor, llévanos por el camino recto, llévanos por el camino correcto todos los días de nuestra vida. No nos sueltes de tu mano maravillosa y haz que nuestras vidas adoren, glorifiquen tu nombre, porque ese es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Bendecir tu nombre todos los días, porque en ti, Señor, creemos, porque tú eres el Rey soberano de todo lo que hay y existe, y nuestras vidas te pertenecen, Señor. Gloria, honra, adoración son a tu santo y precioso nombre, Señor. Amén. Amén, Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el Dios eterno y soberano del cielo y de la tierra. Damos gracias a Dios por su amor, por su gracia, por su misericordia. Qué bueno es adorar, qué bueno es bendecir, qué bueno es glorificar el nombre de nuestro Señor, de nuestro amado Rey, que entendemos que cada día que pasa, estando en su presencia, la vida será más sencilla. Problemas, claro, dificultades, claro, vendrán. Pero la vida en Cristo es muy sencilla. Y tenemos esa esperanza bienaventurada, amados hermanos, de esperar en Él con paciencia hasta el día de su venida. Así que, por eso, con regocijo y gozo, nos presentamos delante del Señor, dándole el honor y dándole la gloria. No desmayes, hermano, hermana, no desmayes. Siempre estés ahí para glorificar y bendecir el nombre del Señor. Saca el tiempo, que es el tiempo más precioso que puede tener una persona aquí sobre la tierra, el comunicarse con el Señor, el adorarle, el buscarle, el suplicarle, el pedirle, el darle gracias. Eso es lo más importante. El Señor dice que si buscamos la sabiduría y la inteligencia más que el oro y que la plata, entonces seremos bendecidos, porque la sabiduría viene de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Un abrazo santo a toda la congregación Iglesia Filadelfia Palabra de Salvación, a todos nuestros hermanos en Cristo que de una o de otra manera se conectan. Le damos gracias a Dios porque todos unidos, unánimes y juntos podemos honrar el nombre del Señor. A esos amigos y familia que nos vienen acompañando de tiempo atrás, les bendecimos poderosamente a todos, y que no desmaye, amado amigo, amada amiga, amada familia, que estemos ahí esperando al Señor con fe, porque ustedes saben, la fe no es lo que vemos, la fe es lo que esperamos. Y si esperamos esas mansiones eternas, si esperamos ese reino de los cielos, entonces no podemos decir que lo estamos viendo, sino que con fe, con certeza, con confianza, esperamos en el Cristo de la gloria para el día que Él venga y en su arrebatamiento, cuando lleve a su iglesia, nosotros estemos presentes y podamos ir con Él allí al cielo. Así que damos gracias a Dios por su infinito amor. A todos les bendecimos poderosamente, y no se olvide tener su Biblia
ahí a la mano, hermanos, qué importante tenerla, no solamente en este momento, sino todos los días de su vida. Busca allí la palabra del Señor, busca allí lo que el Señor quiere que tú sepas, ahí está todo. Y entonces veremos la gloria de Dios y podremos con tranquilidad llegar sin vergüenza el día del llamamiento del Señor. Así que los invito también a colocar sus peticiones, a seguir orando con fervor, a seguir orando sabiendo que el Señor, cuando Él así lo quiera, contestará nuestras oraciones, hermanos. Simplemente usted ore, clame, pida, arrodíllese y dígale: Señor, te necesito en mi vida y te necesito en mi casa, te necesito en mi entorno, Señor. Así que lléname de tu espíritu y dame la gracia y el poder de caminar contigo. Eso es lo que debes de decirle y lo que debemos decirle al Señor todos los días de nuestra vida. Y el que diga en este momento: no, pero yo estoy firme en el Señor, yo llevo 4, 5, 15 años en el Señor y firme. La Biblia dice: el que se crea firme, mire que no caiga. Por lo tanto, también en su firmeza debe pedirle: Señor, ayúdame a no volver atrás. Ayúdame a, Señor, reconocer que tú eres el Señor de ayer, hoy y por los siglos de los siglos en mi vida. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, amados hermanos, sin dejar de recordarles que estamos todavía reuniendo para empezar nuestra edificación del templo. Así que en las manos de todos está el poder comenzar, hermanos, en las manos de toda la iglesia, de toda aquella persona que anhele y diga: yo quiero dar para la obra del Señor. Así que eso le dejo en sus corazones, hermanos, para que podamos iniciar obras, porque pues si no hay con qué, pues difícilmente podemos dar inicio a lo mismo. Así que, amados hermanos, damos gracias al Señor por su gracia y misericordia. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor y vamos a ir al Evangelio de Marcos. Evangelio según San Marcos, o Evangelio de Marcos, como le quiera llamar. Y vamos a ir al capítulo 1. Capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Repito, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Padre, precioso, soberano, eterno, Rey de gloria, hemos adorado, hemos bendecido y glorificado tu santo y precioso nombre con un corazón humilde y sincero, Señor. Ahora, amado Dios, queremos escudriñar tu palabra y necesitamos que el poder de tu gracia, la unción de tu Espíritu, llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conciencia, y tú hagas de nosotros hijos tuyos, Señor, que honremos tu nombre haciendo tu voluntad, cumpliendo tu palabra, no por imposición, mas sí por amor a tu nombre, Señor. Así que, Señor, ayúdanos, bendícenos y llénanos con el poder de tu Espíritu y danos sabiduría y entendimiento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Vuelvo a leer. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo:
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta palabra, amados hermanos, ya hace más de 2000 años atrás que se dio, que el Señor Jesús, cuando recién comienza su ministerio, dice que Juan el Bautista había sido encarcelado, posteriormente fue muerto, y el Señor siguió ese ministerio, o eso que Juan comenzó. Él empezó predicando el bautismo del arrepentimiento por orden del Señor, lógicamente por orden del Dios soberano y eterno. Y Juan también venía predicando el evangelio del reino de Dios. Y alguien dice, bueno, pero ¿por qué el Señor dejó que Juan se muriera así como tan fácil? No, Juan ya llevaba mucho tiempo predicando el evangelio. Y como a todo ser humano, pues las autoridades civiles, por él hablarles la verdad del evangelio, determinaron quitarle su vida. Pero la palabra sigue. Como Pablo lo dijo una vez, sí, yo también estoy preso, pero la palabra no está presa. Juan murió, pero el Señor seguía. El Señor murió después en Jerusalén, en la cruz del Calvario, y la palabra siguió. ¿A través de quién? De sus discípulos, de los apóstoles. Y murieron los apóstoles. Casi hasta el año 100 de nuestra era murió el último apóstol, Juan. Pero ahí siguió la iglesia apostólica y la iglesia que ellos dejaron discípulos, y hasta hoy los que predicamos y hablamos del Señor y damos testimonio de Él, seguimos siendo discípulos del Señor, y no ha parado desde ese entonces las buenas nuevas de salvación. Así que desde la salida del paraíso terrenal, cuando el Señor saca al ser humano de allí, a Adán y a Eva, por medio de los grandes patriarcas y profetas, Dios le ha hablado a la humanidad, hermanos, para que atiendan y para que entiendan del amor eterno que el Dios soberano y glorioso a través de Jesucristo nos tiene. Él ha venido siempre hablando y hablando a la humanidad. En su momento, y a raíz de la desobediencia reinante después de Edén, o sea, de haber salido nuestros primeros padres del paraíso terrenal, el Dios soberano habla de un día glorioso de redención y salvación para la humanidad. Y este legado lo va escriturando a través de un pueblo amado que Él forma, de un pueblo amado y escogido por Él y por su muy personal determinación. Lo hemos dicho varias veces, a través de Abraham. Pudo haber sido a través de otro, pero fue Abraham quien halló gracia a los ojos de Dios. Así que lo anterior llega a su punto culminante con el nacimiento profetizado de Jesús y los eventos que siguen a ese suceso, para que el cumplimiento del tiempo del Dios soberano a través de Jesús salga a la luz pública y dé comienzo a un ministerio y misión terrenal de presentar a la humanidad, sin ninguna excepción, a todos, el Evangelio. Es decir, las buenas nuevas o las buenas noticias para la redención de la humanidad. Y con ello de poder ir a la eternidad con Dios por siempre. Eso es lo que miramos a través de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Como el Señor en su bendita palabra, amados hermanos,
nos dice y nos informa vez tras vez que Él ha dejado esta bendita palabra, la Biblia, para que al conocerla sepamos cómo llegar al reino de Dios. Es sencillo, es simple. Todos esos 66 libros que tal vez usted puede demorarse un año leyéndolos, pero traen esa información, cómo ir al reino de los cielos, qué hacer desde el conocimiento profético hasta la venida del Señor Jesús, y lo que el Señor habla también para los últimos tiempos, que de hecho muchas cosas todavía faltan por cumplirse. Así que el meollo o centro de tal asunto es cómo la humanidad ha respondido y responde hoy en día al llamamiento que con tanto amor, que con tanta misericordia, que con tanto sacrificio y sufrimiento hace el Señor, dador de la vida. Porque es que el mismo Dios hecho carne viene y sufre por nosotros, llega a la cruz del Calvario, derrama toda su sangre para redimirnos, para decirnos: todo aquel que quiera venir conmigo, simplemente haga lo que yo le digo. Sencillo, hermanos. Así que es de entender que uno es el llamado general de toda la humanidad. El Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, nadie. Eso incluye toda la humanidad. Y dos, es el llamado y compromiso de aquellos y aquellas que van siendo miembros del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia del Señor. Alguien dice: no, pero es que esos todos son escogidos de Dios y hay unos que se van a condenar porque sí, porque el Señor dijo que tienen que condenar. No, el Señor no quiere que nadie se condene, que nadie se pierda. Él solamente espera que vengamos al arrepentimiento con un corazón sencillo, sincero y humilde delante de Él. Es decir, el Señor aquí nos está hablando de los que quieren realmente nacer de nuevo. Porque todos, sin excepción, estamos desheredados o estábamos desheredados del reino de Dios. Y entonces el Señor dice: todo aquel que quiere venir a mí, yo no le echo fuera. Él lo dice muy claramente: no le echo fuera. Tanto los unos como los otros tienen una respuesta a lo propuesto por Dios. O sea, el mundo en general o los que ya pertenecen o pertenecemos a la iglesia del Señor. Cuando estábamos en el mundo, el Señor venía, nos llamaba por medio de una u otra cosa, hacía que su palabra se acercara a nosotros. Pero cuando ya hemos entregado nuestra vida al Señor, entonces hay dos maneras de llamamiento antes de llegar a los pies de Cristo y cuando ya estamos a los pies de Él. Porque cuando estamos a los pies del Señor, entonces debemos vivir como Él vivió, debemos vivir como Él manda y debemos hacer lo que Él dice. Eso es lo importante del llamamiento. Por eso, amados hermanos, vamos a ver en este ratico de esta noche la respuesta al mensaje de salvación. O sea, el mensaje está dado. Ustedes se dan cuenta desde los tiempos, vamos a mirar ahorita desde los tiempos antiguos, el mensaje está dado. Pero ¿cuál es la respuesta de la gente? ¿Cuál es la respuesta del cristiano? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia hacia ese
mensaje de salvación. Vamos a ver, número uno, vamos a ver tres cositas. Número uno, la importancia del evangelio. Así que las buenas noticias o las gratas noticias, que es lo mismo o es el sinónimo para evangelio, gratas o nuevas noticias o buenas noticias, jamás vendrán del ser humano. Cuando estamos hablando de la creación de Dios y todo, jamás las buenas noticias vendrán del ser humano. De que alguien se va a salvar porque otro ser humano está haciendo X, Y cosa para el otro ser humano, no, jamás. Siempre las buenas noticias de salvación solamente vienen del Dios soberano y eterno. Solamente y únicamente provienen de Él. Y podemos citar algunos ejemplos, hermanos. Por decir, cuando Noé Dios determina con él destruir el mundo reinante por toda la maldad tan terrible que había. Pero la grata noticia es que él, Noé, y su familia serían salvados. ¿Cómo? En un arca que el mismo Señor les dice, ustedes la van a construir como yo les digo. De hecho, que si Noé no hubiese construido el arca como Dios le había dicho, pues el arca no había resistido tal diluvio. Pero como él hizo lo que el Señor le dijo, entonces la grata noticia estaba en que aunque Dios iba a destruir al mundo en ese entonces, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y entonces, no solamente eso, sino que Dios le dice que Él establecería un pacto con él. Y por eso, por fe, Noé creyó a Dios y fue salvado. Por fe. Si usted mira y lee bien lo que pasó con la construcción del arca, tuvo que haberse demorado como mínimo unos 80 años en la construcción del arca. Y me imagino que mientras iba construyendo, él iba hablando de lo que iba a hacer Dios. Y fuera de eso, la gente que pasaba por ahí viendo que estaba construyendo un arca en un monte altísimo y era un arca inmensísima, pues les preguntarían, ¿usted por qué está haciendo eso? Y él sencillamente les decía, mire, Dios ha determinado esto, así que arrepiéntanse. Pero pasó todo ese tiempo y solo la familia de Noé se salvó porque nadie creyó a las buenas nuevas que el Señor enviaba a través de Noé. Hebreos 11:7 nos dice lo siguiente. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si ven, fíjense, Noé fue advertido. A Noé se le dijo, mire, va a haber un diluvio sobre la tierra. Yo, dijo Dios, he determinado destruir todo. Lo único que él dijo que no se acabaría eran los animales que vivían en el agua. Pero el resto dijo, acabaré con todos. El ser humano, las bestias del campo, los reptiles y las aves del cielo. Así lo dijo el Señor. No nombra los animales marinos, porque era por agua y esos podían subsistir allí. El hecho es que cuando Noé es advertido por Dios y con cosas que dice aún no veían, ¿qué era lo que no veían? Es que para ese tiempo la Biblia dice que todavía no llovía de la manera que hoy llovía. Dice que de la tierra salía un vapor y regaba toda la tierra. Entonces la gente no quiso creer porque no tenían fe.
En cambio, Noé sí tenía fe y él esperaba lo que no veía. Y por eso dice que Dios lo salvó. La bendición de Dios a Noé no fue una decisión arbitraria o caprichosa de Dios. Vemos que obedeció a una conducta del Señor eterno que espera que también esté en todos nosotros. Es decir, Noé escuchó la advertencia y tuvo una respuesta hacia esa advertencia. La iglesia de hoy, hermanos, sí, a veces dicen, ay sí, uy sí, la Biblia dice esto y dice aquello. Pero a los 3 días se olvidan de ello y siguen en lo mismo y se siguen las mismas cosas, haciendo lo mismo. Y nos pasa como en los tiempos de Noé, igual. El Señor cita esos pasajes bíblicos cuando habla del fin de los tiempos. El mismo Señor Jesús. Y dice, y como en los días de Noé, la gente se daba en casamiento, la gente comerciaba, la gente iba y venía, la gente hacía esto, la gente hacía aquello. Pero vino el diluvio y se los llevó a todos. Porque hoy en día estamos más preocupados por el comercio, por las cosas diarias de la vida, que no es malo. Nadie está diciendo que eso sea malo. Por ir al paseo, por hacer el deporte, por ver la televisión. Estamos preocupados, muy preocupados por eso. Y vuelvo y repito, no es que no se pueda hacer. Es que primero hay que darle tiempo a Dios. Eso es, no es más. Y por eso, en el tiempo de Noé llegaron estas cosas y Dios pone ese mismo ejemplo para nuestros días. También, amados hermanos, podemos citar, antes de eso, cuando hablamos de la conducta que Dios espera de todos nosotros, miramos Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Mire, Génesis 6, 8, 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón, escucha bien, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Eso fue lo que lo hizo acreedor a que Dios mirara que había un personaje que se esforzaba por las cosas eternas, por las cosas de Dios. Y por eso halló gracia ante él. Y es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros andemos en justicia, en perfección delante de él, para que cuando la advertencia y las buenas nuevas lleguen, entonces estemos apercibidos y no solamente las escuchemos, sino que nos pongamos en la brecha y entonces consigamos la bendición como lo hizo en su momento Noé. Y les decía que podemos también citar el ejemplo de Israel. Ellos esclavizados por Faraón, rey de Egipto. La buena o grata nueva fue que Dios había descendido para liberarlos. Ellos llevaban más de 400 años en la esclavitud de los egipcios, hermanos. Y entonces el Señor escucha desde los cielos y viene, y a través de un hombre, Moisés, dice que lo manda a su pueblo, y la buena nueva era que los iba a liberar de la esclavitud egipcia. Y mire lo que ellos hicieron ante estas buenas nuevas. Éxodo 4:31. Éxodo 4:31. Dice así: y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, ¿qué hicieron? Se inclinaron y adoraron. Escucha bien. Se inclinaron y adoraron.
decir, creyeron al anuncio de Dios a través de Moisés, hermanos. Pero ahí no pararon las buenas nuevas. No solamente iban a ser sacados de Egipto, de esa esclavitud, sino que iban a ser llevados a una buena tierra, hermanos, donde por la palabra profética fue dada unos 640 años antes. Escuchen bien, 640 años antes, el Señor les había prometido por medio de Abraham que haría con ellos algo. Y alguien dice, pero 640 años, ¿por qué el Señor no se lo dio antes? Porque es que el pueblo no se hacía acreedor a lo que el Señor les había dado. Es más, todavía ni siquiera se hacían acreedores, porque cuando usted mira los 40 años que ellos pasan en el desierto, nadie, solamente 2 personas merecían pasar a la tierra prometida. Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7, mire lo que nos dice. Génesis 12, 6, 7. Y pasó Abraham por aquella tierra, o sea, el Señor le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Y dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo, o sea, la tierra de Canaán, estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, o sea, Abraham, quien le había aparecido. Escuche bien. Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Cómo? Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y te mostraré, te llevaré a la tierra que te quiero dar. Pero cuando llega a la tierra, y él vive ahí en Canaán, ahí porque él vive en tiendas como un nómada ahí, el Señor le dice, Abraham, esta tierra te la daré a tu descendencia. Es decir, la promesa que le hizo el Señor no se cumpliría ahí con Abraham, sino con su descendencia. ¿Y Abraham qué hizo? Ay, no, Señor, entonces ¿para qué me hizo venir? No, dice que él le creyó al Señor e hizo un altar y adoró. Es que él no quería ser el terrateniente de Canaán, sencillamente sabía que Dios, a través de la vida de Abraham y de su descendencia, Dios iba a hacer algo grande. Es decir, tenía una fe hacia el futuro. Tenía una fe inquebrantable. Y por eso es que el Señor, cuando salen de la tierra a la tierra prometida desde Egipto, habían pasado 640 años desde que Dios le había dicho a Abraham que le daría esa tierra a su descendencia. Pero tuvieron que pasar todavía otros 40 años para que el Señor les diera la tierra a ellos, y solamente adultos pasaron 2, Josué y Caleb. Las gratas noticias de Dios siempre han estado, hermanos, y siguen siendo las mismas y llevando mucha bendición. Siempre han estado ahí. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, no las reconocimos, o llega un momento donde no las reconocíamos. Gracias a Dios, porque hoy el Señor nos ha dado de su gracia y reconocer el Evangelio del Señor. En el caso de Israel en Egipto, las mismas fueron anunciadas, pero no les aprovechó porque no estuvo en ellos mezclada con la fe y la obediencia. O sea, las buenas noticias les fue dada, pero faltaba fe, faltaba confianza, faltaba obediencia para hacerse acreedores a las buenas nuevas que el Señor les daba. Y por eso, con tristeza, amados hermanos, debemos decir que hoy la iglesia y el mundo está en la misma situación que lo que estaban los antiguos de la tierra prometida. Así que no les eche tanto la culpa a ellos, porque la vida de hoy está, si no igual, hasta peor.
que cuando aquellos no creyeron. Miren lo que dice Hebreos 4, 1 y 2. Hebreos 4, 1 y 2. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en el reposo de Dios, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. La promesa está desde siempre. La promesa estuvo para el pueblo de Israel. La promesa está para la iglesia. La promesa ha estado siempre ahí para todos. Ellos no la alcanzaron, o muchos de ellos no la alcanzaron, porque no había fe, porque había desobediencia. Y hoy muchos de nosotros, o muchos de los de hoy, no la alcanzan por lo mismo. No se aprovecha lo que Dios está diciendo. Entonces es poner manos a la obra, y como aquellos grandes profetas, grandes patriarcas creyeron, también decir: Señor, yo quiero creer como ellos. Yo quiero ser el Moisés de esta época. Yo quiero ser el Abraham que fue Abraham, ese padre de la fe. Yo quiero ser el Josué. Yo quiero ser, Señor, eso no quiere decir que seamos Josué o seamos Elías, no, pero que el espíritu que estaba en ellos también esté en nosotros. Pero eso hay que estarlo pidiendo, clamándole al Señor. ¿Qué fue lo que Eliseo pidió cuando estaba con Elías? Le dijo: mire, vive Jehová, que yo quiero el doble de tu espíritu. Él no se conformaba con lo que tenía Elías, que fue uno de los más grandes profetas del pueblo de Israel. Y él dijo: yo quiero el doble. Y cuando usted mira a Eliseo, ¿sí?, el Señor le dio el doble, porque estuvo atento a esas buenas y gratas noticias. Y al estar atento, Dios le bendijo por ello. 2. El cumplimiento del tiempo. Dios, en su perfecta y soberana determinación, hermanos, porque es que ¿quién le puede decir a Dios que haga otra cosa de lo que Él piensa o hace? Nadie. Por eso decimos que Dios, en su perfecta y soberana determinación, dispuso que en un momento de la historia humana, en el tiempo por Él designado, se iba a materializar la promesa de un Salvador. Y esto propiciaría un nuevo pacto para bendición de toda la humanidad. Vuelvo y repito, el Señor vino por toda la humanidad. Él no vino solamente por Israel. Al principio Él vino a Israel para dejar su legado allí, pero Él vino por toda la humanidad. Ay, pero entonces todos esos que han pecado terriblemente, el Señor vino por todos, pero eso no quiere decir que entonces, como el Señor vino por todos y muchos han muerto haciendo el pecado, entonces esos son salvos. No, cuando dice que el Señor vino por todos, vino para que los que quisieran ir al reino de los cielos se arrepintieran de sus malas obras, se arrepintieran de su pecado. Así que Él mismo llegó con el nacimiento, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, o sea, el reino de los cielos, las buenas nuevas. Y es aquí donde las buenas nuevas, el evangelio presentado por el Señor, toman una dimensión sin precedentes, hermanos, para la humanidad, y mucho más para todos o todas aquellas que se acogen a la gracia de Dios expresada en Cristo. Ahí con el Señor Jesús es que toma dimensión todo lo que se habló en el antiguo, ¿sí? La ley y todas estas cosas eran sombra. La muerte de los animalitos para derramar su sangre por el pecado de las personas era una sombra, era algo que se hacía simbólico para cuando llegara verdaderamente
el gran Cordero de Dios, el Cristo de la gloria, designado por el Señor en la persona de Jesús. Ahí es la grande culminación de las cosas de Dios en el sentido de la salvación y de la redención de la humanidad. Gálatas capítulo 4, versículos 3 al 5. Gálatas 4, 3 al 5. Nos dice así: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Sí o no? Así estábamos todos, esclavizados del mundo. Yo no sé si sigas todavía esclavizado del mundo, aún estando en la iglesia. Pero aquí habla de un pasado que ya no lo debemos tener. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, que ahora tenemos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Antes éramos pecadores, ahora no lo somos. Porque es que no es posible, hermano. Y tenemos que seguir repitiendo eso, que llevemos un tiempo en la iglesia del Señor hablando de que somos cristianos y el mundo todavía esté apareciendo en nuestra vida. Las cosas mundanas de la vida estén todavía ahí en nosotros. Y entonces el Señor dice que si no hemos pasado esa situación, entonces no recibiremos la adopción que como hijos el Señor quiere darnos. El Señor es muy claro. A todos los que creen les dio potestad, autoridad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios, a los que creen. Y cuando habla de los que creen, es los que hacen, los que viven su palabra, no los que conocen su palabra, sino los que la viven, la hacen todos los días de su vida, hermanos. Ya cumplido el tiempo de la redención humana, entonces el Señor Dios soberano y eterno, hermanos, desea que la aprovechemos al máximo con la convicción de que ahora el Señor Jesús ocupa el lugar principal en nuestra vida. Ya no es el mundo, ya no es tal vez la economía, ya no es tal vez la ciencia, ya no es tal vez la tecnología. Aunque vuelvo y repito, estas cosas son importantes, no podemos decir que no, porque estamos viviendo con ello, pero no es lo principal. Y quiero decirles a cada momento que lo principal es Cristo, que si no tenemos esa convicción y esa tenacidad, hermano, de poner siempre al Señor en primer lugar, entonces ahí es donde vienen las situaciones problemáticas en la vida y en la familia de un creyente y aún en la misma iglesia. Entonces, si el Señor debe ocupar el lugar principal en nuestra vida y que la problemática del mundo actual jamás será más grande, jamás será impasable que el Cristo que vive ahora en mí. Escúchalo bien, porque es que andar cogidos del mundo hace que tengamos muchas, si no sufrimientos, parte de sufrimiento, muchas dudas y muchas cosas, porque no le damos el tiempo a Dios, no nos damos el tiempo de estar hablando con Dios para que las cosas salgan como Él quiere. Vean, hermanos, a veces, o tal vez, los demás están esperando que nosotros cambiemos. Y entonces, si nosotros no cambiamos,
O tal vez nosotros estamos esperando que los demás cambien. Y resulta que en esa espera ni el uno ni el otro, ni la una ni la otra. Y eso pasa mucho en las familias a veces. Uno encuentra dentro de la iglesia del Señor, no, pastor, es que mi familia soy el único y eso es muy difícil. Y entonces yo quiero que cambie mi hermana, mi tío, mi prima, mi esposo, mi esposa. Bueno, pero nosotros, y cuando ellos cambian, entonces yo miro a ver por qué. Pero quiero ver a ver si ellos cambian. No, cambie usted primero. Haga algo usted primero, para que el cumplimiento del tiempo del Señor se dé en su vida. Es que el cumplimiento del Señor ya fue dado, ya sabemos que Él vino y que predicó y que nos habla en su palabra del arrepentimiento, que nos habla de las buenas nuevas de salvación. Ahora es acogernos a las mismas, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Segunda a los Corintios 6:2, dice así. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. O sea, el Señor siempre está pendiente de la gente. Y alguien dice, pero entonces, ¿por qué algunos se pierden y desde pequeños andan mal y terminan la vida mal? ¿Por qué? Pues sencillamente el Señor dice que los que no le ponen atención a su palabra, Él aún se olvidará de su descendencia. Y por eso es que pasan estas cosas. No, pero es que Dios debería tener misericordia. Claro, es que Dios tiene misericordia. Pero si la gente no quiere escuchar, si la gente no quiere vivir el evangelio del Señor, lo que Él vino a decir, y dice, sí, bueno, yo quiero ser salvo, pero a mí leer la Biblia no me gusta. Menos arrodillarme a orar, no, que el Señor me salve, pero no, y es que a mí pues vivir borrachito a mí me agrada mucho porque me siento lo más de bien. No, el Señor no puede hacer nada ante eso si tú no tomas las buenas noticias. Y por eso el Señor presenta y dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cómo? Cuando leemos la palabra y sabemos que tenemos que hacer algo, que tenemos que tener una respuesta hacia lo que el Señor nos propone. Y 3, el arrepentimiento y el evangelio. Al comienzo, cuando hablábamos de la enseñanza del Señor, que dice que Él volvió a Galilea, ahí cuando leímos al principio Marcos capítulo 1, dice que cuando Juan fue encarcelado, el Señor vino a Galilea. ¿Para qué? Para anunciar el reino de los cielos, para empezar a predicar el reino de los cielos. Entonces, el Señor nos indica que su misión aquí en la tierra era, es y será, por medio de su palabra, la predicación del reino de Dios, y que el tiempo señalado estaba cumplido en Él. Se ha cumplido en Él el tiempo señalado, hermanos. El Señor hace entonces énfasis en 2 cosas importantes para alcanzar el reino, sin decir que en otros pasajes hay otras cosas a las cuales debemos poner cuidado, pero en este caso de lo de Marcos, el Señor hace énfasis, 1, en el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, amados hermanos, se vuelve genuino cuando confesamos el pecado y cuando nos apartamos de él. Ese es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no es decir, ay Señor, sí, la embarré, perdóname. Y a los 8 días volver a decir lo mismo, en el mismo tema y con la misma situación, y volvemos, ay sí Señor, me arrepiento. Y a los otros 15 días igual, y a los otros 8 días igual, y así sucesivamente. No, el Señor lo que está proponiendo es un arrepentimiento genuino, donde confesemos nuestros pecados
y nos apartemos de él. Eso es lo que dice Proverbios 28:13, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es. Y a veces como que no entendemos esa parte y queremos que Dios por arte de magia haga cosas en nosotros. No, es que el Señor no vino a hacer magia con nosotros, sino nos dio una palabra que nos dice qué es lo que debemos de hacer, cuál debe ser nuestra actitud hacia Dios, cuál debe ser nuestra respuesta hacia Él. Y la respuesta es: confiesa tu pecado, arrepiéntete y apártate. ¿Y qué alcanzarás? Bendición, misericordia. Mientras esas cosas no estén ahí, entonces el producto final no se va a dar, que es la salvación y la vida eterna. Así que el Señor espera que haya un arrepentimiento para siempre y no de raticos. Escucha bien eso. Aunque el Señor es misericordioso y a veces a raticos andamos bien y a raticos mal, y mientras estamos vivos el Señor dice: hay esperanza, ahí hay esperanza. Pero cuando el Señor llama, entonces ya la cosa cambia. Y dos, porque estamos hablando del arrepentimiento y el Evangelio. Entonces, dos, el Evangelio. La gente y aún el creyente muchas veces no le dan la importancia al Evangelio, el cual está escrito para vida eterna. El Evangelio está escrito para vida eterna. Yo no entiendo cómo un buen cristiano no lee la Biblia o la lee muy poco. No entiendo, porque ahí es donde está la vida eterna. El Señor es claro en ella, dice que ahí, en lo que habla del Señor, habla de la eternidad, de lo que Él es. Así que no podemos dejar de leer la palabra del Señor y al leerla escudriñar y entender lo que ella dice para poder llegar al reino de Dios. El mismo, o sea, el Evangelio, lo que hace es cambiar nuestra manera, nuestra mala manera de vivir delante de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Cambiar la mala manera de vivir. El Señor le hablaba a la gente, le decía: mire, ustedes antes hacían esto, ahora deben hacer aquello. Todos los libros, las epístolas paulinas o cualquiera de las cartas nos hablan de lo mismo. Ustedes antes eran esto, ahora creen en el Señor, deben hacer aquello. O sea, pasa de lo malo a lo bueno. Nunca el Señor le va a decir a alguien que era bueno: entonces ahora haga lo malo para volver a hacer lo bueno. No, si está haciendo las cosas bien, pues sígalas haciendo bien y mejórelas aún. Es lo que el Señor nos dice en su palabra. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Miren lo que dice. Escucha bien esta palabra preciosa que el Señor tiene para hoy. Colosenses 1, 21 al 23. Antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios. Eso me incluyo yo, porque estamos hablando de antes. Amén. Antes. Y por eso nos declarábamos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque practicaban la maldad. Pero ahora Cristo, por medio de su muerte física, los ha convertido en amigos de Dios. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Cristo hará esto. Escucha bien, Cristo hará esto si siguen creyendo en las buenas noticias que escucharon. Tengan una buena base y manténganse firmes en su fe. No se alejen de la esperanza que les dan las buenas noticias que se han contado en todas partes del mundo y que yo como siervo ayudo a anunciar, decía Pablo
cuando les escribió a los de Colosas. Hermanos, entonces nos está diciendo el Señor que antes éramos pecadores, pero que ahora con la muerte de Cristo y creyendo en Él y haciendo lo que Él dice y siendo obedientes, entonces ya no nos vamos, o el Señor no va a dejar que nos alejemos de Él por su amor y por su misericordia, y entonces debemos vivir bajo esa preciosa mano de Dios todos los días de nuestra vida. Y por último, hermanos, el Evangelio es solo uno. Escucha bien, el Evangelio es solo uno. Porque desde el día de los apóstoles hasta hoy, la gente ha querido hacer evangelios diferentes. Y por eso vemos tanta secta, tanta insana doctrina. Y entonces muchos se dejan seducir o buscan oír lo que quieren saber o lo que les conviene. Y por eso de ahí que el Evangelio es solo uno y está en la bendita palabra de Dios. Por eso yo siempre los invito a que cuando hablemos del Señor, mire, lea la Biblia y no solamente le crea al que le habla, sino vaya a la Biblia y mire que todo eso es correcto. Porque después, cuando usted vaya al trono de Dios y el Señor le diga, no, contigo no, dice, pero Señor, si yo iba a tal iglesia, sí, pero es que el predicador allá no predicaba lo mío, predicaba lo que a él le gustaba. Por eso debemos ir a la palabra del Señor. Así que por último, Colosenses capítulo 2, versículo 8, Colosenses 2:8, nos dice el Señor de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Escucha bien eso. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La misma Biblia nos dice que debemos ser cuidadosos y estar en la palabra como el Señor quiere. Y concluyo diciéndoles: el amor, la gracia, la misericordia y la compasión de Dios están expresadas en el Evangelio, en los Evangelios, en las buenas nuevas. Y las buenas nuevas están desde la antigüedad hasta el Apocalipsis, del Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos. Así que guardemos todas estas cosas, toda la palabra, el Evangelio del Señor, porque es para vida eterna. Padre, precioso, glorioso, santo Rey, nuevamente damos muchas gracias, Señor, por tu infinito amor y por tu grande y preciosa misericordia, Señor. Porque, Señor, nos haces entendido, amado Dios, ante tanta dificultad hoy en día, Señor. Pero vemos que no solamente las buenas nuevas se han echado a perder desde la antigüedad, sino que hoy también se sigue en lo mismo y a veces hasta peor, Señor. Pero somos tu iglesia, Padre, y queremos, Señor, que tú nos ayudes y nos bendigas para que esa palabra, Dios mío, siempre anide en lo más profundo de nuestro corazón y no hagamos según nuestras convicciones, sino las tuyas, Señor. Qué bueno, amado Padre, es cuando tú en tu palabra nos informas de las buenas noticias, de lo que es el reino de los cielos, de las casas que tú vas a preparar, de cómo debemos llegar, de cuál es el arrepentimiento genuino, Señor, de cómo es la confesión, Señor. Y cuando lo hacemos conforme a tu palabra,
entonces la bendición está en nuestra vida. Y te damos muchas gracias. Ayúdanos, Señor. Bendice a toda tu iglesia para que seamos entendidos y para que el día que tú nos llames podamos decir presente. Sí, Señor, presente, y tú nos digas: vengan benditos de mi Padre. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. En las peticiones de esta noche tenemos a nuestra hermana Fernanda Peñuela. Da acción de gracias. Señor, amado Padre Celestial, mira la gratitud de tu sierva Fernanda, Señor. Gracias por ella y por lo que das y pones a su vida. Ella sabe la gratitud que tiene, Señor, en ti. Así que, amado Dios, la bendecimos y pedimos que tu mano de amor y de misericordia sea sobre su vida, pues ella pide por mucha fortaleza espiritual y dice que Dios cada día aumente su fe. Claro que sí, Señor. Señor, por favor, mira ese pedido de oración, Señor, que no es por economía, por más cosas en su vida, Señor, sino que anhela fervientemente esa fortaleza de espíritu y tener fe, Señor, confianza en ti todos los días de su vida. Ayúdala. Señor, bendícela, Padre. Mira, Señor, su pedido, Dios mío, y ten misericordia de tu sierva y llénala de fe, llénala de una confianza, fortaleza espiritual que solamente tú puedes dar, Señor. Te lo pedimos y rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que allí donde ella está en su hogar, Señor, la unción de tu Espíritu entre a su vida, Dios mío, y tú la bendigas y la llenes con el poder de tu gracia. En Cristo Jesús te lo ruego, Señor. Diego Humberto Rodríguez pide oración por su mami, por sus hermanas Janet, Mireya y Sonia. Su mami se llama Blanca, la señora Blanca, y pide oración por ellas para que conozcan la verdadera palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu siervo Diego Humberto. Desde aquí le saludamos, Diego Humberto, a usted y a su casa. Que el Señor poderoso y eterno les bendiga, que bendiga a su mami, a doña Blanca, que bendiga a Janet, a Mireya y a Sonia, a sus hermanas. Que la gloria de Dios descienda sobre su hogar y sobre todos ustedes, para que todos conozcan y sepan que Él, el Señor soberano y eterno, es el Señor de toda la creación. Las bendecimos, Señor. Bendecimos toda la familia de este varón y a él mismo, para que tu gloria se pose sobre ese hogar, Dios mío, ayudándolos a todos, Padre, bendiciéndolos, Señor, llenándolos de tu Espíritu para que ellos también conozcan salvación y vida eterna. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús, que el toque de tu Espíritu esté, Señor, en esas vidas, en lo que te rogamos y te pedimos, en el nombre de Jesús. Ángel Leiva pide oración por su hogar, por su hijo Juan Camilo, su esposo Harold Márquez, que para que ellos sigan en el hermoso camino del Señor. Dice ella: juntos lo van a lograr. Padre, amantísimo Rey, soberano y eterno, mira a Ángel y Señor. Tú sabes que venimos pidiendo también por ella, Señor, desde el día en que hace unos meses atrás entregó su vida a ti. Señor, y ahora ella clama y pide por su esposo y por su hijo. Bendícelos, llénalos de tu presencia, Señor, tócalos, dales el toque soberano de tu Espíritu, como nos lo diste a nosotros, Señor, para poder creer, porque bajo nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Así que bendice, Señor, a Ángel y a su casa, Dios mío. Por favor, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. También ella pide a Dios por salud y ayuda para salir adelante. Pide por toda su familia, nación y por la iglesia Filadelfia. Señor, amado Padre, bendice a tu hija. Tú sabes que venimos orando para que, Señor, su economía, la parte afectiva en su hogar, los negocios, todas estas cosas se den por Ibagué, Señor, para que tu gracia, tu amor ilumine la vida, Señor, de Ángel y de su casa, Dios mío. También ella tiene una familia, no solamente a su esposo, a su hijo, sino también una familia, a sus padres, sus hermanos,
y las familias que ellos se desprenden, bendícelos, Señor. Ella pide también porque nuestra nación sea bendecida por tu mano de poder. Igual nosotros también lo pedimos, Señor, que tu mano de gracia esté sobre nuestra nación, al oriente, occidente, norte y sur, Señor. Padre, y en nuestros gobernantes, te lo pedimos y rogamos, Señor, para que todos ellos hagan conforme a tu santa y perfecta voluntad. Y Señor, por la iglesia pide ella, gracias, Padre, gracias, Señor, por la iglesia Filadelfia, Dios mío, no solamente por nosotros como palabra de salvación, sino toda la iglesia Filadelfia y toda la iglesia del Señor. Ayúdanos a todos, bendícenos para vivir conforme a tu palabra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Esperanza Payares, con un corazón bien agradecido, dice, da acción de gracias a nuestro Rey, porque Él es bueno para con todos nosotros, dice, y da la gloria, honra y honor al Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tu sierva siempre quiere honrarte, bendecirte, glorificar, honrar tu nombre santo y precioso. Igual nosotros lo hacemos, Señor, nos unimos, Padre amado, a ese corazón agradecido de tu sierva Esperanza, Padre amado. Bendícela más y más, Señor. Ella pide oración por toda su familia, por Colombia, que ya hemos orado, por la salud de toda su familia, Señor. Padre amado, que tu mano de gracia, de poder, de amor esté en la salud de toda su familia, en la conversión de toda su familia, Señor. En todos los aspectos de la familia, tu mano preciosa esté sobre todos ellos, ayudándoles, bendiciéndoles y ante todo, llenándolos de vida eterna, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ella pide también por la señora Leonor González y por sus hijos. Sí, Señor, no solamente tu sierva pide, sino que nosotros también clamamos por ellos, para que tu gracia y tu amor esté en la vida de doña Leonor y de su familia. Señor, por favor, bendíceles, ayúdalos, Señor, que tu gloria se desate sobre la vida de estas personas. También pide oración por una amiga que cayó nuevamente en el alcoholismo y está en la calle. Ay, Señor, Padre amado, ten misericordia de estas vidas, Señor, porque no es fácil cuando la vida pasada ha estado ahí, Señor, y pues no te conocemos, no te conocen a ti, entonces se vuelve más difícil. Pero, Señor, pedimos tu misericordia y tu mano de amor en estas personas. Bendice a esta amiga de nuestra familiar y hermana en Cristo, Esperanza, Señor, para que ella también salga de estas cosas, Señor. Su nombre, dice, es Marta Cano. Que Dios tenga misericordia de ella. Sí, Padre, ten misericordia, ayúdala, sácala de allí, Señor, como también un día sacaste nuestras vidas del lodo cenagoso, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Saludamos en Bogotá a la iglesia Filadelfia, palabra de salvación, a toda la iglesia que se ha unido hoy a escuchar la palabra, a darle la gloria al Señor. A todos les bendecimos poderosamente. Que la gloria del Señor descienda sobre todas sus vidas, sobre cada familia, amados hermanos. En Vianney, a nuestra hermana Blanca, la bendecimos también. En Ibagué, a Angeli, bueno, y a todos los que escucharon la palabra de hoy, que el Señor les bendiga poderosamente. Y el domingo, si el Señor no viene antes, y así lo quiere, estaremos nuevamente glorificando, bendiciendo y exaltando el nombre de nuestro Dios. Que la gloria del Señor descienda sobre todas sus vidas, amados hermanos. Que la gloria del Señor reine en sus corazones y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Dios les bendiga poderosamente.